En una fría mañana de abril del año 1907, en una habitación silenciosa de Massachusetts, un hombre observa fijamente una balanza mientras otro hombre exhala su último aliento. No es un ritual funerario. Es un experimento. El doctor Duncan McDougall ha dedicado años a construir este momento. Una cama hospitalaria montada sobre una báscula industrial capaz de detectar variaciones de 6 gramos. Su pregunta es simple, pero sacude los cimientos de todo lo que creemos saber. ¿Puede pesarse el alma humana? Durante milenios, filósofos y místicos han especulado sobre esa chispa invisible que nos hace conscientes, ese algo intangible que abandona el cuerpo en el instante final. Los egipcios la llamaban Ka, los griegos Neuma, los hindúes Atman. Pero nadie había intentado capturarla en una escala de medición científica. Nadie había osado traducir lo divino a gramos y miligramos. McDougall cruzó esa línea, y cuando la aguja de su balanza se movió exactamente 21 gramos, en el momento de la muerte, el mundo contuvo la respiración. Esa cifra, 21 gramos, se convertiría en leyenda. Algunos la celebraron como la prueba definitiva de nuestra naturaleza trascendente. Otros la denunciaron como pseudociencia disfrazada de método. Pero más allá del debate, algo inquietante permanece. En algún lugar entre la última contracción del corazón y el silencio absoluto, algo cambia, algo se va. Y por un breve instante en la historia, un hombre creyó haberlo atrapado en una balanza. Hay preguntas que la humanidad ha susurrado en la oscuridad durante miles de años. Preguntas que nacen cuando contemplamos el cuerpo inmóvil de alguien que amábamos y sentimos esa ausencia inexplicable. El corazón ya no late, los pulmones ya no se expanden, pero hay algo más profundo que falta. Algo invisible que convertía ese cuerpo en una persona. Los antiguos lo sabían. Los egipcios momificaban cuerpos con la certeza de que el alma necesitaría esa forma física en el más allá. Los griegos debatían sobre el neuma, ese aliento divino que animaba la carne mortal. Pero nadie, en toda la historia documentada, había intentado medir ese misterio con la precisión fría de una balanza científica. Hasta que un médico estadounidense decidió que había llegado el momento de pesar lo impesable. Duncan McDougall nació en una época de transiciones brutales. El siglo XIX agonizaba dando paso al XX, y con él llegaba una era donde la electricidad iluminaba las calles, donde los trenes atravesaban continentes, donde la ciencia parecía destinada a resolver cada enigma del universo. McDougall era médico en Haverhill, Massachusetts. Un hombre formado en la tradición rigurosa de la medicina occidental, pero obsesionado con una pregunta que ningún manual médico podía responder. Si el alma existe, si realmente hay algo que trasciende la muerte física, ¿por qué no podríamos detectarlo? La lógica era simple y devastadora. Si algo abandona el cuerpo en el momento de la muerte, ese algo debe tener masa, y si tiene masa, puede pesarse. Era una idea tan audaz que bordeaba la herejía para los religiosos y la locura para los científicos. Pero McDougall no estaba dispuesto a dejarse intimidar por ninguno de los dos bandos. La construcción de su experimento fue meticulosa, casi obsesiva. Durante años, McDougall diseñó una cama hospitalaria especial montada sobre una balanza industrial de extrema precisión. Una balanza capaz de detectar variaciones de peso de hasta 6 gramos, lo suficientemente sensible como para registrar el más mínimo cambio en la masa corporal. No era un dispositivo común. Era una máquina diseñada específicamente para capturar el momento exacto en que la vida se extinguía. McDougall sabía que necesitaba condiciones perfectas, pacientes en fase terminal, cuya muerte pudiera predecirse con cierta precisión, y que estuvieran dispuestos a participar en este experimento sin precedentes. La ética de lo que estaba hacía era cuestionable incluso para su época, pero McDougall estaba convencido de que el conocimiento que obtendría justificaría cualquier controversia. Estaba a punto de abrir una puerta que la humanidad había mantenido cerrada desde el principio de los tiempos. El primer sujeto llegó en abril de 1907, un hombre moribundo de tuberculosis cuya vida se apagaba lentamente como una vela consumiéndose. McDougall y su equipo colocaron al paciente sobre la balanza con extremo cuidado, ajustando cada detalle, calibrando cada mecanismo. Durante horas observaron. La respiración del hombre se volvía cada vez más superficial, más errática, hasta que finalmente se detuvo. Y en ese preciso instante, algo extraordinario sucedió. La aguja de la balanza se movió. No fue un error, no fue una vibración accidental. Fue un descenso súbito, claro, medible.
El cuerpo había perdido 3/4 de onza, 21 gramos exactos. McDougall contuvo la respiración, repitió mediciones, verificó calibraciones, descartó explicaciones obvias. No era sudor evaporándose, no era aire escapando de los pulmones, era algo más, algo que había estado allí un momento y al siguiente ya no. Pero un solo caso no era suficiente. McDougall lo sabía. La ciencia exige replicación, evidencia consistente, múltiples observaciones. Durante los meses siguientes, repitió el experimento con 5 pacientes más. Los resultados fueron inquietantemente variables. Uno perdió 45 gramos, otro perdió 14. Un tercero mostró una pérdida inicial que luego pareció estabilizarse antes de descender de nuevo. McDougall documentó cada anomalía, cada inconsistencia, buscando patrones en el caos de los datos. Sabía que algunos científicos argumentarían que las variaciones invalidaban sus conclusiones, pero para él, esas diferencias planteaban preguntas aún más fascinantes. ¿Y si el alma humana no era idéntica en todos? ¿Y si su peso variaba según la persona, según la vida vivida, según algún factor que aún no comprendíamos? La ciencia siempre había asumido uniformidad en los procesos biológicos fundamentales. Quizás el alma era la excepción. Te invito a suscribirte a este espacio si estas preguntas te inquietan tanto como nosotros. Comparte en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de presencia ausente junto a alguien que acaba de morir? ¿Ese momento en que el cuerpo aún está cálido, pero ya no es la persona que conocías? Estas reflexiones importan porque tocan el núcleo mismo de lo que significa estar vivo. McDougall llevó su audacia un paso más allá. Si el alma humana tenía peso, razonó, entonces los animales deberían mostrar el mismo fenómeno. Después de todo, muchas tradiciones espirituales afirmaban que solo los humanos poseían almas inmortales. Era el momento de poner a prueba esa creencia. Realizó el mismo experimento con 15 perros. Los resultados fueron demoledores para su hipótesis inicial. Ninguno de los animales mostró pérdida de peso en el momento de la muerte. Ni 1 gramo. McDougall interpretó esto como evidencia de que el fenómeno de los 21 gramos era exclusivamente humano. Sus críticos lo interpretaron de manera muy diferente. Si los perros no perdían peso, quizás los humanos tampoco, y las variaciones medidas eran simplemente errores experimentales. La batalla entre fe y escepticismo acababa de comenzar, y McDougall se encontraba exactamente en el centro de la tormenta. Publicó sus hallazgos en 1907 en revistas médicas especializadas. La respuesta fue inmediata y feroz. Algunos lo celebraron como un pionero valiente que había dado el primer paso para unir ciencia y espiritualidad. Otros lo denunciaron como un charlatán que prostituía el método científico para validar supersticiones medievales. Los periódicos se apoderaron de la historia. La cifra de 21 gramos capturó la imaginación popular de una manera que ningún dato científico había logrado antes. Era específica, concreta, casi poética en su precisión. No era «el alma pesa algo», era «el alma pesa exactamente 21 gramos». Esa especificidad le daba un poder casi mágico. La gente quería creer. Necesitaba creer que había algo más allá de la carne y los huesos, algo que sobrevivía cuando todo lo demás se apagaba. Pero McDougall nunca pudo replicar completamente sus resultados iniciales. Otros científicos intentaron reproducir el experimento, algunos con balanzas aún más precisas, y no encontraron pérdidas de peso consistentes. Las explicaciones alternativas se multiplicaron. Cambios en la presión del aire al detenerse la respiración, enfriamiento súbito del cuerpo que afectaba las mediciones, errores en la calibración de instrumentos primitivos. Cada explicación racional era plausible, cada una erosionaba un poco más la credibilidad del experimento. Y sin embargo, McDougall nunca renunció a su convicción. Hasta su muerte en 1918, mantuvo que había tocado algo real, algo que la ciencia de su época simplemente no estaba preparada para comprender. Quizás tenía razón, quizás no, pero su legado no era la respuesta, era la pregunta. Porque lo que McDougall realmente legó al mundo no fueron datos concluyentes sobre la existencia del alma. Fue la audacia de hacer la pregunta en voz alta, de convertir el misterio más profundo de la existencia humana en un objeto de investigación legítima. Durante siglos, filósofos y teólogos habían debatido sobre la naturaleza del alma en términos abstractos, intangibles. McDougall dijo, pesémosla. Y aunque su método fuera imperfecto, aunque sus conclusiones fueran cuestionables, ese gesto de desafío cambió algo fundamental en nuestra relación con lo desconocido.
Estableció un precedente. Ningún misterio es tan sagrado que no pueda ser interrogado. Ninguna pregunta es demasiado profunda para la investigación humana. En una habitación silenciosa de Massachusetts, con una balanza y un cuerpo moribundo, Duncan McDougall declaró que lo invisible podía hacerse medible. Y esa declaración reverbera todavía, más de un siglo después, cada vez que alguien se pregunta qué sucede en ese último aliento. La cifra se propagó como un virus por la conciencia colectiva. 21 gramos. 3 palabras que contenían una promesa imposible. La evidencia tangible de lo intangible. La prueba científica de lo que siempre había sido cuestión de fe. Cuando los periódicos publicaron los hallazgos de McDougall en 1907, la reacción pública fue inmediata y apasionada. No importaba que los datos fueran inconsistentes. No importaba que solo 6 personas hubieran sido estudiadas. La gente necesitaba creer que éramos algo más que carne destinada a pudrirse. Y McDougall les había dado un número, una medida precisa de nuestra trascendencia. Pero en los laboratorios y universidades, donde el escepticismo es moneda corriente, esa misma cifra desató una tormenta de críticas que amenazaba con destruir no solo el experimento, sino la reputación de su creador. Los científicos atacaron el experimento desde todos los ángulos imaginables. La metodología era primitiva, argumentaban. Las balanzas industriales de principios del siglo XX, por muy precisas que fueran para su época, no podían eliminar todas las variables que afectaban el peso corporal en el momento de la muerte. Cuando una persona muere, el cuerpo experimenta cambios inmediatos. La temperatura desciende, los fluidos se redistribuyen, los gases intestinales pueden liberarse, el sudor se evapora de la piel. Cada uno de estos procesos podría explicar pérdidas de peso de unos pocos gramos. Además, el tamaño de la muestra era ridículamente pequeño, 6 personas. En ciencia, especialmente cuando se afirma haber descubierto algo tan revolucionario, se necesitan cientos de observaciones, miles si es posible. McDougall había construido una catedral sobre los cimientos de media docena de ladrillos, y esos cimientos estaban agrietándose bajo el peso de su ambición. Pero había un problema aún más fundamental que atormentaba a los críticos: la inconsistencia de los resultados. Si el alma humana realmente tenía peso, ¿por qué los 6 sujetos mostraban pérdidas tan diferentes? El primero perdió 21 gramos, sí, pero el segundo perdió 45, el tercero apenas 14. Uno de los sujetos mostró una pérdida gradual en lugar de súbita. Otro pareció perder peso, luego recuperarlo momentáneamente y luego perderlo de nuevo. Para McDougall, estas variaciones sugerían que el alma humana era única en cada individuo, tan personal como una huella dactilar. Para sus detractores, eran la evidencia irrefutable de que no estaba midiendo almas, sino errores experimentales. La navaja de Occam, ese principio filosófico que favorece las explicaciones más simples, cortaba sin piedad la hipótesis de McDougall. Si algo puede explicarse sin invocar lo sobrenatural, debe explicarse así. Y luego estaba el asunto de los perros. 15 perros sometidos al mismo protocolo experimental, y ninguno mostró pérdida de peso al morir. McDougall interpretó esto como evidencia de que solo los humanos poseemos alma inmortal, validando así siglos de dogma religioso. Pero sus críticos vieron algo completamente diferente. Si el fenómeno no era universal entre mamíferos, entonces probablemente no era real en absoluto. Después de todo, los perros también dejan de respirar cuando mueren. También experimentan los mismos cambios fisiológicos que los humanos. Si la pérdida de peso en humanos fuera causada por procesos físicos como la evaporación o la liberación de gases, los perros deberían mostrar el mismo efecto. El hecho de que no lo hicieran sugería que McDougall estaba midiendo algo específico de sus procedimientos con humanos. Alguna variable no controlada que no se replicaba con los animales. O quizás, decían los más cínicos, los resultados con perros simplemente no encajaban con la narrativa que deseaba contar, y por eso los descartó tan fácilmente. Décadas después del experimento original, otros investigadores intentaron replicar el trabajo de McDougall con tecnología más avanzada. En los años 30, 40 y 50, varios científicos construyeron balanzas aún más sensibles, capaces de detectar variaciones de miligramos. Ninguno encontró evidencia consistente de pérdida de peso en el momento de la muerte. Algunos registraron fluctuaciones mínimas que estaban dentro del margen de error de sus instrumentos. Otros no encontraron cambio alguno. La comunidad científica llegó a un consenso casi unánime. McDougall había estado midiendo artefactos experimentales, no almas.
El caso estaba cerrado. Y sin embargo, la cifra de 21 gramos se negaba a morir. Se infiltró en la cultura popular, apareció en películas y novelas, se convirtió en metáfora poética para esa chispa indefinible que nos hace humanos. La ciencia había rechazado el experimento, pero la humanidad se aferraba desesperadamente a su promesa. Reflexiona por un momento sobre tu propia experiencia. ¿Alguna vez has sentido la presencia de alguien que ya no está físicamente aquí? ¿Has tenido sueños que parecían mensajes de otro plano? Si estas preguntas resuenan en ti, comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva sobre estos misterios que la ciencia aún no puede resolver completamente. Lo fascinante de la controversia de los 21 gramos no es si McDougall tenía razón o estaba equivocado. Lo fascinante es lo que revela sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con el conocimiento y la mortalidad. Vivimos en una era dominada por la ciencia, donde esperamos que cada pregunta tenga una respuesta empírica, donde la verdad se mide en datos y estadísticas. Y sin embargo, cuando se trata de las preguntas más profundas, cuando nos enfrentamos al abismo de nuestra propia finitud, la ciencia nos deja insatisfechos. Puede decirnos cómo muere el cuerpo con precisión molecular. Puede mapear cada sinapsis que se apaga, cada célula que deja de funcionar. Pero no puede decirnos qué se siente al morir. No puede explicar por qué algunos pacientes, en sus últimos momentos, hablan con familiares muertos hace décadas. No puede cuantificar esa sensación universal de que algo intangible abandona la habitación cuando alguien exhala su último aliento. Quizás McDougall estaba buscando la respuesta equivocada a la pregunta correcta. Quizás el alma, si existe, no es el tipo de cosa que puede capturarse en una balanza. Las tradiciones místicas de todas las culturas han insistido siempre en que lo espiritual trasciende lo material, que el alma opera en una dimensión diferente a la física. Intentar pesarla sería como intentar medir el amor en kilogramos o la consciencia en litros. Son categorías incompatibles, realidades que existen en planos diferentes. Y sin embargo, la intuición de McDougall contenía algo profundo. Si el alma es real, debe tener algún tipo de interfaz con el mundo físico. Debe haber un momento, un instante mensurable, en que la transición ocurre. Ese punto de contacto entre lo eterno y lo temporal, entre el espíritu y la carne, debería dejar alguna huella detectable. ¿O no? La neurociencia moderna ha revelado que la consciencia es un fenómeno emergente extraordinariamente complejo. Surge de la interacción de 1000 millones de neuronas, de cascadas de neurotransmisores, de campos eléctricos que oscilan en patrones específicos. Cuando el cerebro muere, esa orquesta neural se silencia, la consciencia se desvanece. Para muchos científicos, esto es todo lo que hay. La mente es lo que hace el cerebro, y cuando el cerebro se detiene, la mente simplemente deja de existir. No hay alma que pese, porque no hay alma que exista independientemente del sustrato biológico. Es una conclusión elegante, parsimoniosa, completamente consistente con todo lo que sabemos sobre biología. Y es profundamente insatisfactoria para la mayoría de los seres humanos, que sienten intuitivamente que son algo más que el producto de reacciones químicas. Y así nos encontramos, más de un siglo después del experimento de McDougall, exactamente donde siempre hemos estado, suspendidos entre dos visiones del mundo que parecen irreconciliables. Por un lado, el materialismo científico, que explica la vida y la muerte en términos puramente físicos. Por otro, la intuición ancestral de que somos seres espirituales, teniendo una experiencia física, no al revés. McDougall intentó construir un puente entre estos dos mundos, y aunque su puente colapsó bajo el escrutinio científico, el intento mismo sigue siendo significativo. Nos recuerda que las preguntas más importantes no son siempre las que pueden responderse con más facilidad. Que el misterio de la consciencia, de la identidad, de lo que significa ser un yo que experimenta el universo, sigue tan abierto hoy como lo estaba en 1907. Los 21 gramos nunca fueron realmente sobre el peso. Fueron sobre el anhelo. El anhelo de saber que cuando las personas que amamos mueren, algo esencial de ellas continúa. El anhelo de creer que nuestra existencia tiene un significado que trasciende la descomposición biológica. El anhelo de conectar nuestro mundo moderno, racional y científico, con esas certezas antiguas que nuestros ancestros llevaban en sus corazones cuando enterraban a sus muertos con flores y herramientas para el más allá. McDougall no pesó el alma, pero midió, inadvertidamente, el peso de nuestra esperanza. Si este viaje a través de la historia y el misterio ha tocado algo en ti,
Suscríbete para explorar más preguntas que desafían las fronteras entre ciencia y espíritu. Y comparte. ¿Crees que algún día la ciencia podrá demostrar o refutar, definitivamente, la existencia del alma? ¿O es esta una pregunta que, por su propia naturaleza, debe permanecer siempre en el reino del misterio? Tu voz importa en esta conversación